Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme a una emisión más de Tips Espirituales. Y el día de hoy nos vamos a responder juntos esta pregunta. ¿Por qué nos duelen las pérdidas materiales? Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video, gracias por obsequiarme un comentario, una impresión, una reflexión sobre este video y gracias por compartirme de qué temas te gustaría que platicáramos, qué temas quisieras que abordáramos dentro de esos tips espirituales, porque esto me ayuda mucho a tener una línea de hacia dónde seguir avanzando y qué es lo que ustedes desean escuchar. Entonces vamos a hablar sobre ese tema que normalmente lo desestimamos, no le damos importancia, porque decimos, si tienes una pérdida de un ser querido, pues estás viviendo un duelo, pero si tienes una pérdida de un bien material, eres materialista, ¿no? O eres alguien que solamente está interesado en la parte física, y entonces inclusive reconocer que estamos viviendo un duelo por un objeto, un bien que teníamos, nos cuesta trabajo, nos pesa. Entonces lo primero es reconocer que el duelo puede ocurrir cuando tenemos una pérdida de un ser querido, cuando tenemos inclusive un rompimiento de una amistad, un rompimiento de una pareja. En esos momentos vivimos un duelo, pero también el duelo lo podemos tener cuando tenemos la pérdida de un bien material. Ese duelo puede ser que ocurra en mi familia, puede ser que ocurra en mi comunidad, puede ser que ocurra en una comunidad más grande, en una población entera, ¿no? Cuando hay una catástrofe natural, es un duelo generalizado. Entonces, no es cosa menor el poder reconocer y decidir trabajar con un duelo en el ámbito material. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es aceptar que esa circunstancia o ese objeto ya no está. Ya no tenemos ese bien material. Ya no va a cambiar esa circunstancia, ya no podemos regresar el tiempo y muchas veces lo que ocurre es que en esta primera parte de la no aceptación es donde más nos quedamos atorados. Negamos que ya no es ese objeto, estamos dando vueltas pensando cómo podría cambiar esa circunstancia, cómo podría recuperar ese bien. Y comienza ahí también un poco la culpa. ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no fui más precavido? ¿Por qué no fui más cuidadoso? Y entonces nos adentramos en una serie de emociones vinculadas a la culpa, al reproche, y con ellas se acompaña el enojo, la frustración, la irritabilidad. Entonces nos sentimos con coraje, nos sentimos enojados. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué no cuidé más lo que era mío? ¿Por qué no cuidé lo que me pertenecía? Entonces, el primer paso es aceptar que las cosas son como son, trabajar en ese proceso y ahora preguntarnos ¿para qué? ¿Qué lección me está dando mi propia vida a través de esta pérdida? ¿Qué es lo que yo necesito aprender? ¿Qué es lo que yo necesito mejorar? ¿Cuáles son esos trabajos? Tal vez sea un trabajo de autoestima, un trabajo de autovaloración, tal vez sea un trabajo de aprender a poner límites, de considerarme como la prioridad en mi vida, de darme a mí antes de soltar esa energía y permitir que sucedan ciertas cosas, porque nada de lo que nos ocurre en nuestra vida nos ocurre azarosamente. Todo ocurre porque nosotros de alguna manera dimos entrada a esa circunstancia, lo permitimos, dejamos la puerta abierta para que eso ocurriera. Entonces, preguntarnos ese para qué
Y ahí es un proceso interesante porque nos preguntamos el para qué, y una vez que se descubra cuál es esa circunstancia, no engancharnos en nuevamente recriminarnos. Es que es por esta situación y es que yo soy de esta manera y está muy mal que sea así. Tenemos que comenzar a ser muy compasivos con nosotros mismos, muy suaves, muy tiernos. Tenemos que darnos esa oportunidad de cometer errores, porque ¿cuándo crece más una persona? ¿Cuando todo el tiempo está teniendo éxitos o cuando tiene errores? Cuando tiene errores es cuando más tiene esas herramientas para cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de los errores se transforma, mejora. Entonces tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, darnos esa oportunidad de, está bien, lo hice, así fue, y ahora pues, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente para que esto ya no vuelva a llegar? Para que esto ya no vuelva a ocurrir. Entonces ahí viene una transformación interna, ahí viene una valoración de lo que tenemos, y tal vez ese objeto ya no llegue como tal, pero lo que va a llegar es una valoración de ese proceso y una valoración de si llega nuevamente un objeto similar o un bien similar, ya mi actuar va a ser completamente distinto. Entonces les invito a que reflexionemos cuáles han sido las pérdidas materiales más grandes en mi vida y de qué manera las he trabajado, ¿no? Y me gustaría cerrar con una anécdota muy bonita que compartía una querida amiga, colega terapeuta, que pues llega a un consultorio que compartíamos, muy feliz, platicarnos que le acababan de robar su coche, ¿no? Y pues estábamos inquietos porque decíamos, ¿por qué estás tan feliz, no? Pues es que he limpiado karma, he quemado karma, me he liberado de una deuda que tenía por ahí, y entonces ahora me siento contenta porque ya no tengo tanto peso, y ahora sí, lo que sigue, ¿no? Y entonces, wow, la veíamos admirados porque es un nivel de comprensión de cómo la materia simplemente es energía que nos ayuda y que a través de ella la utilizamos y la intercambiamos para seguir creciendo, que lo pudimos constatar, digamos que de manera directa. Entonces tenemos esta capacidad como seres humanos de ser cada vez mejores, de ser, de encontrarnos en un proceso de evolución continua, esta llamada resiliencia, que es esta capacidad de, ante los sucesos, los embates de la vida, seguir avanzando a través de esas circunstancias de crisis, seguir creciendo y tomarle ese aspecto positivo. Entonces te invito a que eso pueda ocurrir en tu vida una vez que reflexiones sobre esas grandes pérdidas que has tenido y de qué manera te has transformado y cómo te quieres seguir transformando a través de ellas. Te mando un gran abrazo y te deseo que tengas una excelente mañana, tarde, noche, y muchas gracias por compartir. Bendiciones.